Buenas, 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 buenas. Buen mediodía para todos y todas. 12 del mediodía, 5 minutos. Estamos arrancando este Bonavita en 530. Pero claro que sí, estamos en vivo en este feriado acompañándote, ¿eh? ¿Cómo le va a echarle esperante tanto tiempo? Bienvenido, se quedan los controles centrales. No pasó nada acá, no pasó nada. Vicente Castro, nuestro joven operador de streaming. Laura Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Le tengo que dar el título de capitán, le tengo que dar el título. Jair Sibel capitaneando desde el estudio. Bonavita, cómo te extrañé la pucha, qué bueno que volviste. Y ustedes, como siempre, invitados en el 1132-000-530, el WhatsApp de la Radio de las Madres. Mediodía bastante fresquito, 17 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, 16 grados la máxima para esta jornada. Bonavita en la 530. Se puede bostezar hoy, se puede bostezar, escuchame, feriado, ¿cómo no va a poder bostezar? Qué día más remolón, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Es un día con sensaciones cruzadas, porque si viene feriado, está frío, de qué ganas de quedarte en la escucha, el tablero político está como bastante convulsionado y es un buen día también para estar acá analizando y contando todo lo que sucede, ¿no? Totalmente, en un mundo donde te dormiste un día y cambió la película. Absolutamente. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Dónde estamos parados? Bueno, enseguida vamos a empezar con el repaso como hacemos habitualmente y aparte, por supuesto que todo gira en torno a lo que podría pasar el miércoles, te lo voy a decir así, en lo que va a pasar el miércoles, porque independientemente de que la citen a Cristina o que traten de bajarlo, porque en este momento están desesperados viendo cómo bloquean, cómo anulan esa mega movilización que no quieren, es la postal, que no quieren en la calle, independientemente de eso se va a marchar y se va a juntar gente en la calle. No tengas duda, Felicita. De hecho, a esta altura no me molestaría para nada copar Comodoro Pi con 200 lucas de persona y bueno, que el pueblo se exprese ahí, ¿no? Creo que es un lugar en el que muy pocas veces se marcha y en el que hay mucha responsabilidad de la situación. Sí. Y aparte es un sector al que no le gusta quedar expuesto, No, ¿no? le gusta mostrar sus caras. Y durante el fin de semana, después lo vamos a ir a los detalles, pero nos enteramos de muchos detalles más sobre cómo fue la cocina de la confirmación de la sentencia a Cristina, quién es quién, cómo se movieron y cómo se aumentaron el sueldo después No de me eso. digas. 19 palenques, ¿qué dicen ustedes? Bueno, 20 ¿Vivirías lucas un poco verde. alejado de la realidad argentina? ¿Te importaría un pomo todo con 19 millones de pesos? Lo que tenés en blanco, ¿no? Sí, no es Digo, mucho. considerando que ese es el ingreso. Sí. 19 millones está bastante bien, ¿no? No es mucho, es lo que yo pedí para renovar contrato acá en la radio. Todavía estamos en Que digan lo que negociación, ¿eh? quieran, prestigio, desprestigio, que digan lo que ¿Qué quieran. te importa? Te vas ¿Eh? a vacacionar. Se van de vacaciones ahora. El que tenía que resolver el domiciliario de Cristina se estaba yendo a España. La pausó porque quedaba muy ponele. feo, lo iban a publicar y no, ya, Sí. insisto, no les gusta tanta exposición. No. Es como demasiada exposición. Bueno, gracias. Estoy viendo por acá muchos mensajitos. Gracias, oyentes, seguidores de esta comunidad hermosa de la 530 por la bienvenida. Sí, estuve muy complicada, qué decirles. Cuídense mucho. Primero que nada les voy a decir eso. Cuídense mucho de los contagios. Hay muchos virus circulando y a mí me tocó justo uno bastante heavy. Tuve muchos días de fiebre, de mucho malestar, de mucha tos. Cuando pensé que estaba terminando todo, me quedé totalmente afónica, sin voz. No podía hablar. Créanme que pasé 48 horas por lo menos sin hablar. Después empecé a hablar así. Y en mi casa me contestaban así, hablábamos todos Te bajito. chicaneaban, Porque, no. claro, no, porque se ve que genera como empatía, que alguien te hable bajito, vos respondés bajito. Bajando el tono de la voz. Acá mucha gente que te retaba porque dijeron que te vieron muy desabrigada el día sábado. Sí, cometí el error, iría de vuelta a esa charla que tuvimos, esa cita Hermosa. que teníamos todos el sábado. Estaba con fiebre, esa es la verdad. O sea, estaba todavía. No se te notaba. Ya había pasado 3-4 días, no, yo me sentía muy bien además, ¿no? Pero bueno.
Después tuve una recaída, digamos, como bastante heavy, pero ya está, estoy en los últimos, ya, ahora estoy bien, un poquito de tos y demás, pero me costó mucho, la verdad me costó un montón, hacía mucho tiempo, ni siquiera el COVID me costó tanto como esta gripe que me agarró ahora. Pero viene siendo transversal, ¿eh? En donde preguntes en grupos de amigos, Sí. grupo de laburo, 2 o 3 están bastante Pasaron fajados por con algún gripe. virus Sí. fuerte, sí, la verdad que increíble. Por eso les digo, cuídense mucho y si se contagian algo tan fuerte como lo que me contagió yo, guárdense. Esa sería la ideal, sobre todo de personas que tengan factores de riesgo, ¿no? Los adultos mayores o personas que tengan algún cuadro que pueda complicarles un poquito más agarrarse una peste tan grosa. Ser responsable entre nosotros. Pero bueno, aquí estoy de regreso en esta semana. Aparte, ¿qué semana para quedarse sin voz? Tremendo. Terrible, ¿no? ¿Te imaginaba vos, Bonavita, que nunca te falta algo para decir? Chita, callada la boca. Callada mientras se Callada continuaba la la boca, Cristina, o sea, la pucha. no había posibilidades de nada. No lo puedo Tuitear creer. nada más, pero ni ganas tenía. Así que, pero bueno, esta semana también va a ser una semana muy álgida. Por supuesto que la radio va a estar con una programación como viene, con una cobertura muy intensa de todo lo que está sucediendo. Y para el miércoles ya se está gestando también una cobertura de lo que será esa movilización que ya tiene hora. Enseguida vamos a repasar hora, lugar. Igual ustedes oyentes ya lo saben todo acá, ¿no? Hora, lugar, la idea es acompañarla a Cristina, esperarla a Cristina y custodiarla de regreso a su casa. Vos imaginate lo que es eso, ¿no? Por supuesto que es en este momento lo que les está quitando el sueño, lo que los está complicando bastante. En una república argentina que ya tiene el presidente, nuevamente regresó a la Argentina, está entre nosotros el presidente. Sí, después de recibir un premio Falopa en España y de estar en el lugar más sensible del planeta, te diría, después de San José 11-11, estaba en Tel Aviv el presidente, así que ya volvió a la Argentina. Vamos a estar analizando cuáles pueden ser los impactos de su girita por Israel en un momento en donde hay un conflicto bélico. Claro. En plena escalada, Feli. Sí. Ahora, evidentemente, Milei quería estar fuera de la Argentina cuando aconteciera lo que estaba sucediendo, que era todo un hecho político, ¿no? El tema de la sentencia a Cristina, la confirmación de la condena a Cristina y la cárcel a Cristina. Y te digo que incluso viene bastante calladito un gobierno que ha sabido ser Sí. muy provocador en un montón de cosas, que no se llama al recato. Porque no fue una en sus movida, declaraciones. de Javier Milei, eso está muy claro. Evidentemente, creo que coincidimos en que esto lo perjudica a Javier Milei, ¿no? En su plan de poder. Yo creo que lo excede completamente, ¿no? Obviamente festejan, sí, la justicia. De hecho, hizo un posteo, voy a parafrasear porque no lo tengo acá, después lo puedo llegar a buscar en todo caso y lo leemos, si viene el caso, pero una cosa así como, gracias María, vieron que funciona la justicia en Argentina, es independiente, o sea, va por como desentendiéndose de la situación, Claro, ¿no? él quería dar cuenta de que no había un pacto con el kirchnerismo, que fue lo que se Claro. habló durante mucho tiempo con Lijo, pero eso que te señalo, que me parece por lo menos curioso, un gobierno muy acostumbrado a la chicana y a elevar el tono de la discusión, que en este momento parece hasta recatado, ¿no? Yo creo que si es un poquito así de inteligente este gobierno, va a entender que puede ser en el mediano, largo plazo, víctima de una jugada como la que acaba de ver ante sus ojos. Tranquilamente. Totalmente. Porque Javier Milei no pertenece a ese círculo, le es útil en todo caso a ese círculo y mientras le sea útil va a estar todo bien. Lo dijo la Como propia sí lo Cristina. pertenece, ya lo hemos dicho en otros momentos, por ejemplo, Mauricio Macri, ¿no? Que salió de cada una de sus causas, realmente bien parado o están congeladas, no se habla de eso, nadie lo investiga, nadie lo llama, jamás tuvo una citación y tiene denuncias muy, pero muy graves. Pero él sí es un integrante de ese círculo de poder, ¿no? La familia Macri lo es. ¿Qué te parece? La otra vez estábamos leyendo en el organigrama en el que se fue avanzando la causa de Cristina Kirchner, la vinculación de todos, de Luciani, de los 3 jueces de la Corte Suprema, de las distintas cámaras, con la familia Macri, todos vinculados a alguna pata de la estructura del PRO. Claro. Hay algunos títulos dando vueltas. El tema de la economía ha quedado como un tanto relegado, pero no es menor, ¿no? El hecho de que economistas incluso que no están ideológicamente enfrentados con Javier Milei, le están diciendo, se están juntando como muchos problemas en la economía, ¿no? La escasez de dólares, que no estemos generando dólares, es un gran problema, el nivel de endeudamiento es un gran problema, y que el consumo no arranque definitivamente es un gran problema. Seguía
voy a citar algunos datos que estoy viendo publicados. El consumo masivo volvió a caer con más intensidad en la zona del AMBA. Las noticias de la economía en Argentina no son noticias buenas desde hace bastante tiempo, más allá de que obviamente el oficialismo se encolumna detrás del dato, únicamente detrás del dato de la inflación. Después de la condena, Cristina, creció la desconfianza sobre la justicia. Fíjate vos, empiezan a aparecer algunos sondeos de opinión. Hoy vamos a hablar de este aniversario, 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. Un hecho increíble, ayer nomás en realidad, ¿no? Porque son 70 años, digamos, visto con perspectiva histórica, no ha pasado tanto tiempo y las discusiones no eran tan diferentes a las que nos estamos dando ahora. Totalmente, y creo que no hubo un consenso democrático en condenar este hecho, ¿no? Sí. De hecho, aparece bastante tapado dentro de la historia, 300 muertos se habla, el bombardeo de la propia Plaza de Mayo, el rol muy glorioso de algunos integrantes de las fuerzas que se opusieron a esto y el inicio de un periodo de proscripción y persecución al principal movimiento popular. Cualquier similitud con la realidad te la debo. En breve vamos a tener una entrevista con una historiadora, no les voy a contar hasta que no tengamos al aire quién, pero para hablar un poco y recordar un poco el contexto. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó un poco desapercibido históricamente? ¿Por qué la intención fue bajar el tono? Bueno, de todo eso vamos a charlar en breve nada más, y te voy a decir algo. En un rato vamos a compartir un material de indisciplinades con respecto al bombardeo que es muy impactante. Primicia de... Va a ser primicia porque ni bien lo tiren, lo vamos a tener. ¡Qué nivel! Sí, tuve la suerte de poder, como participé, pude pispear un poquito. Hice un poquito de trampa. Juez y solamente les diré esto, muy impactante, así que estén atentos, se publica en un rato en la cuenta de Indisciplinados también con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo va a pasar desapercibido un bombardeo a una Plaza de Mayo con esa cantidad de muertos, con esa cantidad de heridos, como un hecho de ese tipo casi que quedó ahí adormecido en la historia? Sí, totalmente, y la necesidad de recuperar el pasado para comprender también lo que nos está pasando. Señor Jair Sibel, en el plano internacional tampoco estamos muy tranquilos. Sí, y no podemos inventar nada, vamos a hablar de lo que sucede entre Irán y Israel, réplica de ambos países, escalada de la tensión, se mete también Pakistán, qué pasa con Estados Unidos, con Rusia, con China, y cómo impacta todo esto en Argentina, que tenemos un presidente que anduvo de nuevo de paseo por Israel y provocando como es su costumbre. Bien, gracias. Les decía, en el 1132-000-530, si dejan mensaje de voz, 40 segunditos, un minuto, y los escuchamos al aire. Y gracias a los que se suman, me dicen que estuvo muy bien el programa. Lo sé porque estuve escuchando, por supuesto, por eso dije, entro con el reconocimiento del capitán. Le mando un besito grande a Juli Saúl también, que estuvo sumándose. Bueno, todo el equipo de este programa que hicieron debidamente, no hicieron el aguante debidamente, hicieron un programa de radio debidamente, así que eso es lo que tiene que suceder. Después hacemos un repaso acá de más oyentes. Quédate, tenemos, bueno, más adelante voy viendo mi rutina, no voy a adelantar mucho, pero más adelante vamos a hablar de la movilización con una de las voces que me parece fundamentales. Y además que parece que va a ser una movilización muy transversal, ¿no es cierto? Digo, ya estamos viendo que hay como una mística construida en la Casa de Constitución, que cuando eso se ponga a jugar en la calle, póngase de acuerdo, es Constitución, es Balvanera. ¿Viste cómo le cambian el nombre? Viejo, ¿qué va a ser Balvanera? Yo no soy porteña, no voy a venir a decirles qué barrio es, pero pónganse de acuerdo. Es el barrio de Constitución, viejo, basta. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete. No sé si tuvieron oportunidad, seguramente sí, hoy en redes sociales hay mucho material. Por suerte quedó buen material audiovisual de lo que sucedió en ese bombardeo. Sería, si no, mucho más difícil, me parece, tomar dimensión de lo que sucedió, más allá de la friolera de los números, de los datos, ¿no? Que entiendo tampoco se puede asegurar que sean exactos. Vamos a hablar de todo esto con Araceli Bellota, escritora, historiadora, autora de Perón, una biografía del siglo XXI, entre otras publicaciones. Araceli, gracias por recibirnos, felicitas y Jair, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien. Gracias por tu tiempo. Bueno, digo que sería mucho más difícil, ¿no? Esas imágenes tienen algún dato que me puedas tirar de cómo se registraron, ¿por qué tenemos ese registro audiovisual? Bueno, porque se registraron en el momento de los hechos, que fue demencial. Vos pensá, un jueves al mediodía, Claro. en Plaza de Mayo, un día habitual, digamos, en el horario del almuerzo, y empezaron a caer bombas. Cayeron en total 14 toneladas. Qué locura. A la población civil común que anda al mediodía en el microcentro. Pero no cayeron solamente en la Plaza de Mayo. Cayeron en la residencia presidencial, que es donde está ahora la Biblioteca Nacional, que es donde está el Café con Perón, que están Claro. cerrando. Ahí no explotó, ¿no? Sí, cayeron algunas bombas ahí. Cayeron en el Hospital Ramón Mejía, en Mataderos, de manera que no era solamente matar a Perón, Uh-huh. era disciplinar a un pueblo que hacía 2 años lo había votado nuevamente, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo tenemos que entender, Araceli, lo que sucede después de este bombardeo, ¿no? Porque entiendo que había, obviamente, un clima de tensión social muy exacerbado y que quizás la idea de Perón en ese momento fue no seguir subiendo el tono para que no se generen más hechos de violencia, ¿no? Pero no se terminó de tomar conciencia de lo que había sucedido, de la gravedad de lo que había sucedido. Se tomó conciencia, Perón no quiso actuar en consecuencia, Ajá. digamos. Hubo detenidos, por supuesto, la gran mayoría se fue al Uruguay, pero Perón después se va a arrepentir, ¿no? Y lo va a decir, debió haber fusilado. Ese era el castigo a los militares que participaron de esta cosa, que fue un horror. Él no quiso seguir escalando, pero bueno, más tarde lo va a decir. Araceli, ¿No? ¿cómo estás? Se equivocó, digamos. ¿Cómo estás, Araceli? Te saluda Jair Sibel. Te quiero preguntar por el rol de los militares golpistas y por la diferencia que había quizá entre Lonardi, o que se cuenta que había entre Lonardi, con una visión de ni vencedores ni vencidos, ¿no? O por lo menos un poco más nacionalista conservadora, del nacionalista cristiana, y Aramburu, un liberal ultra radical y antiperonista. ¿Cómo se dirimen estas tensiones el día del bombardeo? Bueno, Lonardi no participa, Aramburu tampoco, pero en verdad fue un bombardeo más liderado por la Marina, que era la fuerza más gorila, digamos, diríamos hoy, y que además era una locura, porque era una obviedad que iba a morir gente inocente, iban a morir civiles, la cantidad de heridos, miles de heridos. Bueno, y así también en la posteridad se ocultó el tema. Durante muchos años no se trató el tema de los bombardeos. Recién en el gobierno de Cristina se hizo una investigación, incluso hay un monumento que no sé si sigue estando, ahí cerca de la Casa de Gobierno,
con las víctimas, y en verdad, bueno, cuando se produce el golpe, que es Lonardi el que lo encabeza y es el presidente, bueno, rápidamente lo desplazan, ¿no? Claro. Para quedar al frente Aramburu y Rojas, y bueno, y rápidamente también desandan las políticas de Perón. Lo más notable, digamos, fue el ingreso al Fondo Monetario, que Perón se había negado, y que bueno, y que estos golpistas pues, rápidamente se suman al fondo, y después viene toda nuestra historia de deuda que ya la conocemos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Iglesia, Araceli, en esta circunstancia, en ese contexto? Entiendo que había una también tensión creciente, ¿no?, con la Iglesia por diferentes medidas que estaba tomando Perón. Sí, bueno, en el fuselaje de los aviones está pintado Cristo vence. Si buena parte de la Iglesia formó parte de este movimiento y bueno, otra parte no, pero lo cierto es que sí, claro. Y luego también van a formar parte del golpe de Estado que vino 3 meses después. Y Araceli, algo de lo que no se habla mucho y que me resulta interesante, ¿cuál fue el rol del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, en el bombardeo y después en la instauración del golpe? Bueno, hubo radicales en los aviones bombardeando la población civil. Y después, por supuesto, va a ser parte del golpe en contra de Perón. En definitiva, la Unión Cívica Radical no hace más que ser lo que fue cuando el inicio de todo esto, cuando se forma la Unión Democrática, que son todos los partidos políticos en contra de Perón, ¿no? Y que Perón aún así les gana. Y obviamente, fue el máximo de la impotencia criminal, ¿no? No le podían ganar por los votos, decidieron semejante delirio que además, por otra parte, no tiene precedentes en el mundo que una fuerza armada bombardee a su propio pueblo. La verdad no hay precedentes en el mundo. ¿Hay un número exacto de víctimas, Araceli? Mira, se hablan de 308 muertos unos, otros hablan de más muertos, hay quienes dicen 2.000 heridos, hay otros que dicen 3.000 heridos. En verdad no lo hay porque además cuando se produce el golpe rápidamente el gobierno de facto trata de borrar toda la documentación posible de semejante asesinato, ¿no? Ahora te escuchaba recién, Araceli, y a modo de cierre, y te agradecemos muchísimo este rato. Digo, una vez más, no podían por las urnas, entonces, y el entonces nos lleva a varios lugares y nos trae hasta aquí, no podían derrotarlos, a lo que nos está sucediendo en este caso con Cristina. Bueno, es que ahí te voy a decir, cometimos 2 veces el mismo error. A ver. Perón no castigó como debió a quienes hicieron semejante homicidio, ¿no? Y masacre, porque entendió que de esa manera iban a bajar los decibeles y entonces podría continuar su gobierno. Bueno, no fue así. Y ahora con los gobiernos de Néstor y Cristina, sí se puso énfasis en la cuestión militar por el genocidio del 76 y demás, pero se puso énfasis en los militares y no se puso énfasis en los grupos económicos que fueron los que en definitiva sustentaron e impulsaron toda la cuestión. Y entonces creo que ahora estamos viviendo el ramalazo de las consecuencias de no haber castigado a esos grupos económicos, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Y esto, no sé, a mí me hace pensar mucho en eso, ¿no? Que en verdad no se trata de cuestiones de venganza, ni se trata de cuestiones de justicia. Porque cuando no se aplica la justicia en una sociedad,
se desbarranca, ¿no? Y bueno, y ahora está sucediendo lo mismo. Un sector que históricamente se sabe impune. Claro, y que no se ha podido juzgar. Fíjate que en el ingenio Ledesma, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre. Blaquier. Bueno, Blaquier murió sí. Impune, ¿no? Sí. Y no hay un solo exponente de esos grupos económicos castigado. Bueno, y acá están las consecuencias. Gracias, Araceli, te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, un abrazo. Luego. Estamos escuchando a la historiadora Araceli Bellota, bueno, analizando un poco qué interesantes son las analogías o esas líneas, ¿no? De esos sectores de poder en aquel momento y hoy, sus prácticas y la impunidad, que es como el sello. No, y terrible, la complicidad de los que se autoproclaman democráticos, ¿no? Nos decía que había pilotos radicales bombardeando desde los aviones, que son los que hoy festejan que Cristina también esté detenida. 12:31, vamos a hacer una tanda cortita. Cuando regresemos, quiero quedarme un segundo más con el tema del golpe. En un rato, ya les dije, vamos a compartir algo muy impactante, una producción muy impactante, también haciendo referencia a este aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo, y hablaremos de lo que será un quiebre en la semana, que es el día miércoles, justamente con la movilización acompañando a Cristina. Estamos en el 1132000530. Hoy salimos vía streaming. Si estás en la compu, en la tele, venite para acá, porque lo que vamos a compartir con ustedes en un ratito será por acá, vía streaming, con respecto a las... No puedo decir mucho, no quiero hacer un spoiler. No querés adelantar. No, porque si no después no me van a contar nada más, ¿me entendés? No le mandes a ella, no le mandes porque cuenta todo. No voy a decir, solamente no se lo pierdan, eso voy a decir. Vamos a la tanda, dale, ya estamos de regreso. AM530. Somos Radio. Argentina con Cristina. Este miércoles 18 de junio, a partir de las 7, la Radio de las Madres acompaña a Cristina hasta Comodoro Pi. Cobertura en vivo, minuto a minuto de una jornada inolvidable. La historia se vive en la 530 y la comunidad es protagonista. Hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros. No a la proscripción. Todas y todos en las calles. La 530 camina con Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179 San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba,
Disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. No bombardeen Buenos Aires, por favor, se los pedimos. Y hablando de bombardear, recién mencionaban dónde está el Café con Perón, porque sí, obviamente es lo que queda en pie, esa parte es lo que queda en pie de lo que fue entonces el Palacio Unzué, testigo de todos estos ataques, y lamentablemente venimos hablando del Café con Perón porque los han desalojado a los compañeros y las compañeras de la cooperativa que funcionaba allí en el lugar, pegadito al Instituto Juan Domingo Perón, y así tenemos a nuestro móvil, Martín Suárez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Feli? Bien, con mucho frío en esta mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Abríguense, por favor, con bufanda y todo. Estamos de recorrida, como bien adelantabas, por la ciudad de Buenos Aires. Hay varias actividades en el marco de un nuevo aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955. Primero pasamos por Austria y Avenida del Libertador, aquí en el monumento a Evita. Sí. Están los trabajadores y trabajadoras de un Café con Perón que fueron desalojados hace unos días de este histórico edificio ubicado en el barrio de Recoleta por el gobierno de Javier Milei. Bueno, una jornada que es muy emotiva, empezó con una charla abierta al público, va a continuar con varias actividades a lo largo de toda esta jornada hasta las 4 de la tarde en este lugar, donde, bueno, pueden traer el termo y el mate para participar de esta jornada homenaje, de lucha y también de resistencia. Hablamos con Leonardo Dúa, que es trabajador y titular de la cooperativa Lo de Néstor, que manifestó que con el cierre de un Café con Perón, Milei pretende borrar parte de la historia, ¿no? Pero cerraron el instituto, lo vaciaron, lo sacaron todo, y sacaron toda ahí había un archivo histórico que no se va a recuperar más si esta gente no lo cuida. Se sabe ahora que está en Lotería Nacional, pero primero cuando se lo llevaron no se sabía dónde estaba. Ahora se sabe que está ahí y que no se sabe a quién se lo van a dar, ¿no? Digo, querían dárselo al Partido Justicialista por naturaleza o a la CGT por identidad histórica, ¿no? Pero ellos dicen que lo tienen en resguardo de ellos, nosotros decimos que abandonado no es de nadie, recuperados de todo, y es un lugar histórico que tiene un valor y un peso sentimental para los que somos peronistas, pero para el que no lo es también, porque por ahí pasó un pedazo de historia argentina que dejó derechos a un pueblo que
que lo sigue teniendo, ¿no? Que las mujeres puedan votar, o sea, que los trabajadores tengan todos los derechos que tienen, salir de esa casa, y así puedo estar nombrando un montón de derechos que seguimos teniendo como pueblo, más allá que sean peronistas. Feli, dije que estábamos de recorrida, ¿no? Por aquí, por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora nos estamos yendo camino al PJ Nacional, porque a partir de las 4 de la tarde va a haber también una charla para recordar esta fecha fatídica del 16 de junio de 1955, el bombardeo a la plaza, nada más y nada menos que organizada por el propio Máximo Kirchner, diputado nacional, con una mesa integrada por historiadores, historiadoras y también referentes políticos aquí en Mateu 130 a partir de las 4 de la tarde. Feli. Perfecto, volvemos con vos entonces, Martín, cuando lo indiques. Un abrazo. Dale, cómo no, beso. Martín Suárez, cuídate del frío, Martín, nuestro móvil en la calle, hay que ser valiente hoy para estar en la calle. No, pero Martín es a prueba de todo, un guerrero, Tiene equipo térmico, tenemos que chequear eso. Por favor, una campera, mándenle. Mucho frío, una jornada muy, muy fría, y además está el cielo gris, está cubierto, te da la sensación de que es más terrible todavía. Está horrible, imagínate que decidí no salir con moto, yo que llevo la moto en la piel, Bonavita, Gracias, oyentes, hacemos un pequeño repaso por algunos de los que tenemos aquí. Gracias, Dardo, que bueno, se quedó la quiere impune por robar un estéreo, un celular, los dueños salen a matar a los ladrones. ¿Cuánto podría ser el dueño de una fábrica, una empresa, una estancia si le quieren imponer la dictadura del proletariado? Bueno, es un mensaje mucho más largo el que me manda, le agradezco mucho, está enganchado, mucho impacto la nota con Araceli Bellota, con la historiadora, quedaron muchos impactados escuchando lo que nos contaba. Feli, me alegro de escucharte. Mi mamá trabajaba en Correo Central, vio en vivo y en directo el bombardeo, un horror, nos contó Olga de Villa Crespo. Claro que sí. Bueno, qué testimonio, ¿no? De primera mano, tu mamá. Totalmente. Roxana Zambelli dice, hola chicos, terrible, mucha tristeza en relación a la nota del bombardeo. Guzbar dice, los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo llevaban una inscripción, decía Cristo vence. Carlos Esperanza dice que, atendió gente de la Marina Mercante porque hacen la excepción. Obviamente la Marina Mercante no son los militares. Esta es la Marina de Guerra. La Marina Mercante es el complejo de comercial argentino. Bien. Gracias, Gustavo, que nos dice, ¿qué noticias hay del amparo presentado por el doctor Germanos? Esto era más temprano, perdón. Destitución ya y denuncia penal urgente para poner en peligro la seguridad nacional. Irán amenazas de represalias contra el régimen del Adolfito. Corta la bocha, nos dice Gustavo. ¿Qué noticias hay del amparo presentado por Germanos ante el juez Ramón Padilla, electoral provincia de Buenos Aires? Gustavo de Villa Adelina. Gracias, Fernando de Quilmes, también por aquí. Feli, Yair, Cumpas, lo que dice Araceli es clave. Los responsables de la desigualdad y la violencia en nuestro país son los líderes de los grupos económicos concentrados. Acá Liliana dice, Lonardi era amigo de mi padre y sé positivamente que lo mataron de un balazo en el estómago, pues era moderado y no quería que corriera sangre. Bueno, era una de las preguntas que yo le hacía por las diferencias entre los militares, ¿no? Entre Lonardi y Aramburu. Guadalupe dice, los muertos sionistas valen más, los palestinos y el genocidio en Gaza, bien, gracias. Bueno, después vamos a estar hablando de esto, por supuesto. Que ocupa nuestra agenda claramente. Y Roberto, te sumo una más, Feli, no olvidar que se bombardeó no solamente Plaza de Mayo, sino que fueron bombardeados 7 lugares. Algo de eso hacía referencia a Araceli en la nota. Sí, recién lo mencionaba. Cristina cometió el mismo error que Perón cuando la quisieron mandó a la militancia a casa, dice César por aquí, ¿no? Bueno, son grandes temas que quedarán para el análisis histórico, ¿no? Temas / errores, si quieren, ¿no? Eso de frenar. Pero pensaba también, digo, en esa responsabilidad que tienen ciertos dirigentes de tratar de evitar lo que puede ser una sangría en la calle. ¿No? Sí, y no todos están a la altura de la historia, ¿no es cierto? Digo, la frase, el tiempo a la sangre, bueno, finalmente terminó con las consecuencias de 18 años de proscripción. Bien, 2 mensajitos más y vamos a ver el video. Prepárate, si estás escuchando radio y querés pasarte al streaming, te lo recomiendo, venite al YouTube. No solo que no se juzgó a los grupos económicos, además acumularon más poder, nos dice Lorna, en este caso. El peronismo debe aprender de una vez a defender los logros obtenidos, hasta que no lo haga seguiremos padeciendo lo que hoy vivimos. Y bueno, gracias a Augusto de Caballito, dice abrazo a Araceli, con quien hice un curso de historia
hacía Argentina en Caras y Caretas antes de la pandemia. María Cristina dice, el martes vi cómo lloraba mucha gente en la puerta del PJ y después muchos mensajes para tu regreso. Felicitas. Buenos días, Feli. Hola, querida Feli, bienvenida. Feli, se te extrañó. Te admiro, felicita, dicen acá. Muchas gracias, son más buenos. Y acá también dicen, bienvenida, Felicitas, se te extrañó, aunque el programa estuvo muy bien cubierto. No sé si estuvo escuchando otra radio, ¿ok? Pero le mandamos un beso a Anastasia. Acá. Bueno, vamos a compartir esta producción de la gente de Indisciplinades. Les mandamos un abrazo grande sobre este aniversario del bombardeo. ¿Lo tenemos, muchachos? Del bombardeo a Plaza de Mayo. Mirá. Reiteramos, información de último momento. En este preciso momento hay aviones bombardeando la zona de Plaza de Mayo y Casa de Gobierno. Las redes se están llenando de fotos, de videos, de comentarios que denuncian explosiones en el microcentro porteño. Esto está sucediendo en este momento en Plaza de Mayo. No podemos asegurar, ahora no tenemos elementos para asegurar si se trata de un ataque terrorista o qué, pero lo que sí sabemos por las imágenes que tenemos, estos aviones son aviones del ejército. Boludo, ¿qué carajo está mirando? Che, ¿es joda lo que está pasando? Sí, no sé. Rarísimo. Sí. Hay aviones sobrevolando un microcentro que tomaron la Casa Rosada y está prendida a fuego, ¿no? ¿Está chequeado esto? Guerra, no se sabe un carajo. No entiendo qué poronga está pasando, ¿me entendés? En Twitter dice golpe de estado, son los cucas, los aviones vienen de Santa Cruz, esto ya creada de la CIDE, es Cristina que está presa. Tenemos otro video, esperá, ponelo directamente, ponelo. ¿Cómo puede ser? Pará, negro, ya sé, pará. No sé, te escuché, pero no lo puedo creer. O sea, es un momento grave, va un toque. A ver, vamos a tratar de organizar esta información. En este momento acaba de llegar un comunicado que dice: argentinos, argentinas, escuchen este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra. El tirano ha muerto. Ponelo para que lo veamos y vamos viendo, gente. Perdón que no les podemos contar más, pero no sabemos lo que está pasando. No puede ser. Sorprende que no haya un comunicado oficial. Nuestra patria desde hoy es libre, de verdad. Memes. ¿Quién o sea, estamos haciendo memes de... Yo me cago de risa de todo, ¿no? Pero me parece que tenemos que... O sea, estamos bombardeando... No lo puedo creer. La aviación de la patria al servicio de la soberanía ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. La era de la recuperación de la libertad ha llegado. Es raro, ¿esto es real? No, esto es una fake. Pero esto ya pasó en Argentina. De verdad. Un día como hoy, hace 70 años, una parte de las Fuerzas Armadas realizó el mayor ataque terrorista de nuestra historia contra el gobierno de Juan Perón, provocando la masacre de más de 350 muertos y cerca de 1000 heridos, incluyendo menores, porque bombardearon Plaza de Mayo en plena actividad cotidiana, matando compatriotas. El tirano ha caído. Que el pueblo salga a la calle a librar la revolución. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Un delirio que parece ficción. ¿Cómo puede una sociedad tener una percepción crítica de la historia si se invisibilizan episodios tan cruciales como este? ¿Ocurriría lo mismo si el golpe fuera perpetrado contra un gobierno que representa los intereses del poder económico concentrado? ¿Ocurriría lo mismo si sus líderes fueran encarcelados o proscriptos? Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio. Wow. Muy impactante, sí, muy impactante, pero bueno, preguntas que son válidas, ¿no? Tremendo. Si el afectado hubiera sido el poder económico, obviamente de esto se hubiera hablado y mucho, y hubiera habido responsables claros y condenas claras, y etcétera, ¿no? Pero ¿qué te parece? La vara es muy distinta cuando sucede de un lado o del otro. Digo, se ve en la cobertura de lo que sucede hoy en día con periodistas indignados porque Cristina baila, pero que no se atrevieron a abrir una de las fojas de la causa por la que fue condenada.
Bueno, volveremos enseguida sobre lo que va a suceder el miércoles. Atente con eso. Enseguida quiero hacer un repaso, además de lo que vengo leyendo en estos últimos días en los medios de comunicación, que están muy preocupados por varias cuestiones. En principio están muy preocupados por lo que pasa en el domicilio de Cristina. ¿No les gusta que baile, viejo? Eso que hicieron de ir de madrugada, además, ¿no? De ir de madrugada a romper todo, a levantar todo, de una manera tan violenta, me parece que es un blanqueo de miedo, en cierto modo. Enseguida le voy a contar algo más sobre la línea editorial que se advierte justamente hablando de ese miedo. El miedo a las multitudes en la calle y a lo que podría ser la jornada del miércoles. Bueno, hay otra cosa que a mí me parece que genera miedo, que es cuando no es solamente el militante o la militancia la que sale a rechazar algo que está sucediendo o que sale a posicionarse. Cuando empieza a ser una cosa más amplia, porque en este caso trasciende incluso las banderas políticas, ¿no? Y afortunadamente así tiene que ser, pues estamos hablando de la democracia puesta en jaque. Hay referentes de otros sectores políticos. La izquierda ha sido muy clara con respecto a todo lo que viene sucediendo, ¿no? Sí, casi toda la izquierda. Después hablamos del MST, que se distanció un poco, pero la gran mayoría del PTS, el Partido Obrero, muy consecuentes con su mirada de la vida, ¿no? Y cuando salen referentes, artistas, deportistas son los menos, me parece, pero bueno, sucede también. Esto genera algún grado de inquietud. Y hablando de esto, quiero saludar a Demian Rugna, guionista, director de cine. Estábamos hablando recién de Cuando acecha la maldad fuera del aire, porque la verdad que nos gustó mucho, una de su última película muy, muy exitosa. ¿Cómo estás, Demian? Gracias por recibirnos. Con Jair Sibel te saludamos. Felicitas, es mi nombre. Jair, bueno, gracias, buen día. Sí, es un programa que escucho, el de ustedes, así que... Ah, qué bueno. Bueno, qué bien. Y vos fuiste uno de los que decidió involucrarse con esta temática, que yo entiendo que para quienes están en el mundo de la cultura debe ser un poco por ahí... tedioso la devolución después, ¿no? Porque te dice, callate vos, no sé, me imagino, ¿no? Subsidiado, Inca, etcétera, todo lo que te den de embichado, ojalá, no sé, embichado me parece que dentro de todo debe ser de lo bueno que le deben decir. Sí, te ponen en un espacio para muchísima gente en donde, nada, automáticamente te desacreditan tu propia obra por pensar diferente. Uh-huh. Y bueno, eso es algo que pasó históricamente. El punto es cómo se siente cada uno callándose o no diciendo lo que siente. Y creo que, a ver, yo por otro lado comprendo muchísimos actores, muchísimos artistas que intentan mantenerse en su vida pública de forma neutral. Sí. Lo entiendo completamente. Bueno, pero después lo que le pasó a Darín, me parece que muchos deben tener miedo, ¿no? Porque no está bueno lo que sucedió después, que es casi como un azote público, que salgan todos los trolls, el presidente, su funcionario, todos a pegarte por una crítica que ni siquiera fue una crítica muy aguda, digamos. Sí, lo que pasa es que ellos están acostumbrados también a estas figuras populares, tenerlas domesticadas. Es cierto que Darín históricamente se mantuvo en una posición de no meterse profundamente en la política, y es respetable, pero hay momentos en la historia y en la vida de uno como argentino que no puede tampoco cerrar el pico y ver en cierta forma, no digo cómplice, pero ante una injusticia tal, cerrar el pico, no sé, me parece que no es el momento en este hoy día, digamos. ¿Qué haces, Demian? Te saluda Jair Sibel. Afuera del aire hablábamos con Felicita del peliculón, que es Cuando acecha la maldad. Sobre todo, bueno, Felicita viene del ambiente rural mucho más que yo, así que la atraviesa totalmente la temática. A él le gusta que le cuente historias de campo, ese es el tema, Demian. No, los embichados... Trae sus cuentos de la cripta del campo acá, Felicitas, y creo que el laburo que hiciste, digo, es fenomenal, es para sacarse el sombrero. A mí me encantó, la milité para todo el mundo, pero creo que el trasfondo de esto es lo impactante de ver terror argentino, ¿no? Que uno está acostumbrado a la masacre en Texas, a cosas que suceden en California, muy distantes a la realidad de uno mismo, y también pensaba que el vaciamiento del cine hoy en día también afecta a que se cuenten historias desde nuestros lugares, ¿no? Historias
historias localizadas, que no sucedan en un campo de Massachusetts, sino que puedan suceder en La Pampa. Quiero preguntarte cómo estás viviendo la crisis actual del sector del cine, del Inca, y cuál es el impacto para la narrativa que podemos crear desde nuestros lugares. Bueno, sí, principalmente entiendo y veo la industria que está paralizada. Veo mis colegas, mis amigos que laburan en la industria, ya sea actores, técnicos, directores, productores, que están sin laburo o están haciendo cosas muy menores a lo que es hacer una película y lo que significa para el país una película, ¿no? Para nuestra cultura. Tuvimos la suerte de que cuando se echa la maldad hayamos podido abrir una ventana en todo el mundo a nuestras propias raíces, como un poco lo marcabas antes, a meter una película considerada una de las, por los especialistas, una de las 100 mejores películas de terror de la historia, y que sea en Argentina, habla nuestro idioma, nuestro ambiente rural, y eso no salió espontáneamente, sino que es producto de décadas y de haber tenido una ley de cine durante décadas y haber podido tener los técnicos, los actores, haber crecido como industria, y por supuesto que el apoyo estatal es sustancial porque es una industria cultural y tiene que ser apoyada como toda industria. Proyectos, por ahora ninguno en Argentina, lamentablemente, no porque yo no quiera, sino porque no están dadas las condiciones para, en cierta manera, mantener el nivel que tuvimos con Cuando se echa la maldad. Y sí, estoy con varios proyectos que aún no puedo nombrarlos, pero tienen mucho que ver con el universo de películas que he hecho antes. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a esperar ansiosos. Te invitamos al estudio cuando puedas contar, ¿querés? Por favor. Dale. No, me quedo con una última, Demian, que pensaba en la historia del cine nacional. Hablabas del cine nacional como un diferencial cualitativo en la construcción de cultura. Pensaba en el cine nacional durante la época de la resistencia peronista, ¿no? Desde Leonardo Fabio a Pino Solanas, a Cine de Base, y las múltiples expresiones que encontró nuestro pueblo en el cine para narrar resistencias políticas. ¿Cómo ves el escenario político del día de hoy y qué rol puede encontrar nuestro pueblo también en estas expresiones artísticas? El rol que debe tener nuestro pueblo es ser consciente de la importancia que tiene el cine para nuestra cultura y es apoyarlo en todo momento. Por supuesto, yo también entiendo de que este experimento desgraciado que tenemos, que es Milei, va a influenciar a muchísimos artistas, muchos directores, muchos guionistas, a sublimar esta tragedia. Creo que a partir de ahora también va a venir un perfil, no digo anticapitalista o anti Milei, pero sí creo que este tipo a partir de ahora nos va a influenciar muchísimo, no solo porque los artistas son personas sensibles, sino porque va a dejar una marca en la sociedad, está dejando una marca en la sociedad que es bastante negativa y de alguna forma es una catarsis, y creo que el arte va a ser algo importante para que nos podamos identificar a futuro de qué es lo que vivimos, por qué lo vivimos, y creo que es una buena reflexión que te da el cine también, poder explorarlo por ahí. Claro. No es mi género, pero bueno, desde mi género también creo que estos monstruos asesinos de niños pueden estar reflejados tranquilamente en cualquier personaje mío. Claro, sí, sin dudas. Se parece bastante al terror, ¿no? Lo que describimos de la realidad argentina. Demian, cierro con, trayéndote a lo que estamos hablando y que para nosotros es el tema, sin dudas para nosotros, para la Argentina de la semana, que va a ser esta movilización que se va a dar el miércoles, y el hecho de que la figura más popular de la política argentina esté en ese momento condenada y proscripta. Voy a utilizar esa palabra porque efectivamente lo bochornoso del proceso que se dio nos lleva a hablar de proscripción. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo describirías brevemente esto que sucede?
Bueno, sí, lo veo como un acto de crueldad y con mucha impotencia también. Me llama a reflexionar que hay un 50%, lamentablemente hay un 50% de este país que está contento con esto. Sí. Y pienso en cómo estaría yo, cómo estaríamos nosotros si fuese al revés, si fuese Macri quien estuviese con la presión. Obviamente que no estaría en un departamento Constitución, sino estaría en un country lleno de lagos y piletas. Pero ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Estaríamos contentos si Macri hubiese atravesado la misma injusticia que Cristina? Yo entendí de que no estaría contento, no saldría a festejar, porque la injusticia es, creo que es algo malo para cualquiera de los bandos, para cualquiera persona que piense diferente a nosotros. Creo que si Macri hubiese pasado por esto, yo pediría por un juicio justo, yo pediría por una justicia independiente, y creo que eso es lo que creo que la verdad es nos la termina dando siempre el Poder Judicial o la justicia, y eso no está sucediendo en Argentina. Y hay un hecho fáctico de que fue Macri quien puso a estos jueces, y nada, qué sé yo, lo que creo que la reflexión es: la justicia hay que cambiarla de alguna manera. Los que vengan después, quienes ganen las elecciones, quienes gobiernen, con esta justicia no se puede seguir teniendo una sociedad justa y mucho menos una patria. Y eso es la reflexión que hay, que creo que estoy un poco desprendiendo en este momento en mi cabeza. Sin duda ese es el gran punto. Demian, muchas gracias por recibirnos hoy. Te mandamos un abrazo. Admiradores de tu trabajo. Gracias, un beso grande. Hasta luego. Estamos escuchando a Demian Runa, guionista, director de cine, Aterrados y Cuando se echa la maldad, dos de sus grandes producciones premiadas internacionalmente, hablando de la situación política, uno de los que decide involucrarse, ¿no?, en lo que está pasando en Argentina. Impactante, porque para quien no lo siga es el número 1, ¿no? Qué doloroso que esté trabajando para afuera esa respuesta, no tengo laburo en Argentina. A eso voy, digo, el número 1 indiscutido en la producción de cine de terror en Argentina, y hoy en día nuestro país, que podría ser un semillero de Demian Ruñas, está realmente exportando capital para que lo usufructen otros. Vamos a la tanda rápido, ya estamos de regreso. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes, bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ajá, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales.
Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Este es el título. Presa Cristina, el problema de Cristina presa, de tenerla a Cristina presa, ¿no? La insistente caravana en el domicilio de Cristina y el armado de una marcha para el miércoles tiene nervioso al gobierno, tiene nerviosos a los jueces y tiene nerviosos a esos sectores del poder que pretendían, con la condena a Cristina, prácticamente decretar la inexistencia de Cristina, ¿no? Pensaban, no sé, que de un día para el otro se iban a despertar y problema resuelto. Cristina no está más, no existe, no se la nombra, pero bueno, vaya, bienvenidos a la realidad. Cristina sí existe y existe en varias dimensiones, sobre todo en esa dimensión que tanto les preocupa, que es la dimensión política. Entonces, la cosa o el plan empieza a complicarse, porque pretender que no existe no es compatible con miles de personas en la calle vivando su nombre. Cristina casi que nace de nuevo con esta condena, en otra etapa sobre la cual hay un montón de dudas, pero hay una certeza: es la figura en Argentina que mayor respaldo popular genera. Entonces, claro, uno puede preguntarse cómo se traduce esto que está pasando en términos electorales, en las elecciones, con Cristina imposibilitada de ser candidata. Es una pregunta sin respuesta por ahora, hay muchas elucubraciones al respecto, veremos. Pero la centralidad política de Cristina es un dato de peso fundamental. Y quiero repasar algunas de las cuestiones que leí durante el fin de semana y hoy mismo en medios de comunicación, sobre todo en La Nación y en Clarín. Aún con sus internas y con una integración incompleta, la Corte Suprema dio el gesto político más fuerte que podía exhibir al disponer la prisión de una expresidenta y líder del principal partido opositor. Fue, atenti, La Nación dice, una demostración de poder contundente en medio de un sistema que todavía sufre la descomposición al que lo sometió el triunfo libertario de 2023. Fue un mensaje, dice La Nación, no solo dirigido a Cristina Kirchner, sino también al resto de la dirigencia. Así lo entendieron en la Casa Rosada, donde no hubo euforia desmedida, ¿sí? Entonces, lo que acaba de pasar con Cristina, la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a Cristina, y esto hay que entenderlo así, es un mensaje con múltiples destinatarios. Y por si no se dan cuenta, le dicen a La Nación, a quienes hoy están en la Casa Rosada, ojo con este mensaje. Es un mensaje que también está dirigido a ustedes. Bueno, un dato al margen que se conoció el fin de semana fue que en esa misma jornada los jueces se pegaron un aumento de sueldo, así de 19 millones. Ninguno está por abajo de 19 millones, pero tema al margen. Adelanta el diario La Nación. En la Casa Rosada prevén un día de tensión en tribunales, para lo cual empezarán a planificar un superoperativo de seguridad porque no quieren un cortejo histórico que una constitución con retiro. Lo estoy citando textual, esto estaba hasta hace un ratito, está publicado hasta hace un rato. Es decir, blanquean que el gran problema, casi que también, si quieren, hay un pedido vedado al Ejecutivo de que activen ya mismo un operativo de seguridad o represivo y que frenen un poco esa movilización que no quieren una procesión, imaginen ustedes, miles acompañando a Cristina ida y miles de nuevo de regreso hacia el hogar de Cristina. No quieren un cortejo histórico.
Y todo indica que efectivamente lo que vamos a tener es un cortejo histórico. ¿Qué van a hacer? Van a pedirle a Cristina que no vaya. Esto por supuesto que esto es una demostración de debilidad. Pretender bajarlo es también, en cierto modo, admitir debilidad. Hay quienes le están sugiriendo, ya desde hace unas cuantas horas, que en todo caso la comunicación sea vía Zoom, que no tenga que salir Cristina, que no tenga que movilizarse Cristina. Lo arreglamos por Zoom, bajamos un poquito la espuma y que no se mueva ella con miles de seguidores a tribunales, porque resulta aparentemente una humillación. Pero parece que la marcha se va a realizar sí o sí. Malas noticias para ustedes, ¿no? Sí o sí. Así que es irremediable y entonces empiezan a ensayar cuál va a ser la lectura de esa foto, de esa multitud, que no es nueva porque aparte la están viendo en estos últimos días en la calle. Entonces La Nación admite la concentración prevista para el miércoles de los seguidores fieles a Cristina y de los infieles o agnósticos, es decir, no todo lo que ves en la calle son fieles, tenerlo claro, que irán por resultarle una cita obligada e ineludible, muchos, y por consideración menos, será la postal de una unidad mucho más funcional que real. O sea, no, eso que van a ver ahí no se llama unidad, no va a tener el efecto político que muchos pretenden que pueda tener. Empieza a tratar de bajarle el precio la prensa. Entonces, bueno, se mezclan, por supuesto, expresiones de deseo, aspiraciones, con lecturas de la realidad. La justicia no quiere que el lugar de detención de Cristina se transforme en un búnker político, Clarín, hace instantes. La justicia no quiere que el lugar de detención de Cristina se transforme en un búnker político. La justicia yo lo pondría entre comillas porque me parece que es un poquito más amplio en un sentido, no es solo integrantes del Poder Judicial, sino hay muchos otros que no quieren que eso sea transformado en una suerte de altar o de búnker político. Pero bueno, es una suerte de, insisto, blanqueo de temores. El relato de la deseada muerte, anhelada muerte política de Cristina encuentra límites muy claros. Insisto, hay que ver cómo este malestar que se palpa en la calle se encausa después en las urnas, ¿no? El poder concentrado de la Argentina, en este caso, se atribuye el manejo del tablero de una democracia que está absolutamente restringida y que empieza a dar algunas señales por parte de la ciudadanía de tomar nota de esto. Una de las principales señales es la caída en la participación electoral. La caída en la participación electoral, que no es la única forma de participar de la democracia, y esto lo sabemos y lo decimos, y la otra, muy sensible, o una de las posibilidades muy sensible, es salir a la calle, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir, y pensando un poco más en esta fecha, en este aniversario de lo que fue el bombardeo a la plaza, es que ya probaron con esto. Ya probaron teniendo presos políticos. Ya probaron bombardeando. Ya decretaron la prohibición en todo el territorio nacional de todo lo que aluda al peronismo. Ya torturaron y desaparecieron. Y es cierto, en gran medida les funciona, ganan tiempo, ganan plata, ganan poder, nunca pierden. Esto de salir siempre impunes, ¿no? Juega a su favor. Entonces sabemos quiénes pierden históricamente, perdemos nosotros históricamente, pierde el pueblo históricamente. Pero en algún momento habrá que dejar de lado la política del diálogo, la conciliación y el comunicado, ¿no? La política del comunicado y la red social en estos últimos años tan dañina, porque está visto que hay algo que con el tiempo no cambia e inquieta mucho a estos sectores del poder que se creen dueños del país. ¿Lo son? ¿Son los dueños del país? Y eso que genera tanta inquietud es la gente en la calle. Mucha gente en la calle, una multitud en la calle y encima con una esperanza. Porque eso es lo que significa Cristina, ¿no? ¿Por qué salen a la calle? ¿Qué significa Cristina? Mucha gente en la calle sin pedir permiso, sin miedo y con esperanza. Y si esa gente en la calle además se mueve de manera espontánea, trasciende a cualquier indicación o incluso trasciende alguna bandera política, porque hay quienes entienden claramente que lo que está en juego es mucho más que alguna candidatura de Cristina. Bueno, entonces eso empieza a convertirse en el talón de Aquiles y empezamos a entender verdaderamente
de qué se trata esta discusión. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sí, estuvo muy bueno el programa con Jair y Julián, a mí me gusta, pasa muy buena música, pero bueno, faltabas vos igual, ¿viste? Podrían estar, a veces están los tres me parece, ¿no? Bueno, todo bien, los estoy escuchando, chicos, informándome, bueno, les mando un beso enorme y cuídate, Feli, ¿viste? Cuídate porque hace frío, mi amor. Un besote, Pato de Palermo. Todas esas cosas que a este mundo le hacen mal. Milei está intentando meternos en un conflicto bélico internacional. Tengamos cuidado porque ese acercamiento a la parte derecha del judaísmo, o de Israel mejor dicho, él estuvo haciendo como una oferta de combatir con ellos. Ojo con eso, que nos va a meter en un lío. Elena de Montserrat. Hola Jair, hola Felicita, por favor pídanle al PJ que mande a imprimir gigantografías del tamaño de Cristina, láminas para poner en todos los balcones. A ver si estos tipos se dejan de joder. Gracias, Gerardo de Capital. Hola Feli, hola Jair, habla Cacho de Villa Alianza Casero desde ahora de María Grande, Entre Ríos. Quería comentarle que para mí lo de Cristina fue una jugada estratégica bárbara. No hay otra manera de unir al peronismo y con posibilidad de ganar. Acá hago un punto de aparte, quiero comentarle que en Concordia el intendente dejó sin empleo más de 90 personas y cerró una planta de reciclaje. También hay una encuesta que 65% de niños pobres, y es un intendente mimado por el gobernador de Entre Ríos. También quería decirle que hay que prestar atención a la franja etaria, 35 años para abajo, el 80% piensa que está bien condenada Cristina. Eso es clave. Un abrazo peronista, chicos. Mucha labia, mucha paciencia y mucho hablar. Es lo que yo recomiendo, ¿no? Con quienes tenemos cerca, digo, esto, la militancia cuerpo a cuerpo, para explicar algunas cuestiones que parece no son tan sencillas de explicar. Y me refiero concretamente a lo que fue entre comillas, proceso judicial, que no fue un proceso judicial, es una persecución, de eso se trata. Porque mucha gente no siguió el detalle, ¿no? Total. Y lo que entiende es que hubo toneladas de pruebas, que está probado. De verdad lo digo esto, hay que explicarlo, hay que tener paciencia y explicarlo, no hay que enojarse, hay que tener paciencia y explicarlo. O sea, es un proceso muy bochornoso llevado a cabo por tipos que obedecen a un determinado sector de poder, a jueces, fiscales que se juntaban en la quinta de Mauricio Macri, que tenían múltiples reuniones, que nunca tuvieron que explicar absolutamente nada, además que se mofaban de eso. Después se tomaban un matecito en una audiencia con el logo del equipo de fútbol
que compartían con Mauricio Macri. Eso es mafia, amigos y amigas, sencillamente, y hay que explicarlo. Y yo creo que es muy importante hacer pedagogía con esto y explicarlo con amor y 25.000 veces. Vos sabés que yo tengo mi focus group personal, que es mis amigos que fueron al secundario conmigo, Todos tenemos un focus group, a eso me refiero con la paciencia, el cuerpo a cuerpo y la charla. Yo tengo mi focus group, que son mis amigos que fueron al secundario, un secundario público, industrial, algunos son técnicos, algunos son empleados administrativos, algunos son cadetes, pibes que no están ultra politizados, pero que tienen algún tipo de sentimiento cercano al peronismo. Y algo de lo que surgía en ese grupo, en mi focus group, es, bueno, pero todos chorearon, ¿no? Entonces alguien robó y esta vez hay justicia porque una de los que robó va presa. La gran pregunta que yo les hacía es, ¿por qué va presa Cristina? ¿Y por qué no va preso Macri, que tiene 50 causas, Menem, que voló una ciudad como Río Tercero, de la Rúa, que se fue con 39 muertos? Bueno, me parece que hay que hacer esa pedagogía sin enojarse. Nosotros no tenemos que enojarnos, pero sí tratando de explicar y redundar en explicaciones y en argumentos. Totalmente. Después volvemos sobre este tema porque me parece que es crucial, que es interesante y que, digo, llámale como quiera, yo no sé si decirle la batalla cultural, pero tenemos cada vez menos canales para explicar lo que sucede, y esto de crear sentido y generar realidades, bueno, me parece que llevan la delantera muy bien porque concentran la mayoría de los medios y hacen un excelente trabajo en las redes, también son dueños de las redes. Pero vamos a hablar de la marcha, esto que yo les digo, se les escapa, los pone nerviosos, se les escapa la calle, la gente en la calle, y encima vos mirás quiénes se van a movilizar y bueno, no podés decir que son todos kirchneristas o que son soldados de Cristina. Total. Se te escapa por todos lados lo que está sucediendo y esto los pone muy nerviosos a tal punto que están viendo cómo hacen para frenar la movida, que les quiero decir, no se frena la movida, por nada se frena la movida del día miércoles. Voy a saludar a Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita. ¿Cómo está, Emilio? Tanto tiempo. Felicitas y Jair, lo saludamos. Bien. Es como una suerte de talón de Aquiles esto, de que mucha gente en la calle coreando un nombre, o muchos diciendo, che, esto es mucho más que meterse con Cristina, están metiéndose con la democracia. Sí, creo que en realidad lo de Cristina es una gota que está rebalsando un vaso, ¿no? Estos tipos han hecho cosas impensadas, ¿no? Y han avasallado con todas las cuestiones de la democracia, ¿no? Y también para mí queda claro que este modelo, el país que quieren construir esta gente, tanto Milei como Macri, no cierra sin represión, ¿no? No cierra con la organización popular y con la participación popular en las calles. Entonces tienen que resolver el tema de la calle, tienen que resolver el tema de los sindicatos, tienen que resolver el problema de las organizaciones populares, y tienen que resolver el problema de los liderazgos, ¿no? Y encima, bueno, lo hacen en medio de un proceso electoral, ¿no? Impugnan a la principal candidata, o dejan fuera de la cancha a la principal candidata opositora, ¿no? La presidenta del principal partido, ¿no? De la Argentina, ¿no? Bueno, esto creo que pone las cosas en un lugar en donde nosotros lo hemos planteado. Bueno, se terminó la idea de ser opositor a este gobierno, estamos en una etapa de resistencia, ¿no? El gobierno define al Estado como su enemigo y define al peronismo como su enemigo. Ahora, ¿es el gobierno, Emilio? Porque nosotros recién repasábamos, ¿no?, los sectores de poder que están detrás de esto desde hace años, el sueño de Cristina presa, ¿no? Es más, ellos el sueño que tienen es que desaparezca Cristina directamente, que nadie se acuerde de Cristina, algo que no les está saliendo tan bien. Ahora, yo no sé si el gobierno está favorecido en esto, o si, como recién repasaba de unas líneas de La Nación, hay un mensaje también vedado hacia el gobierno y una cuestión de disciplinar, y que también le deja en claro los límites a Javier Milei. No, yo no creo. ¿No te yo parece? Creo que Milei expresa esos intereses, entonces expresa mejor que nadie, ¿no? Lo que sí hay es que a Milei culturalmente no le puede convenir, y Macri puede haber hecho una devolución en la interna que están viviendo ellos. Claro. Pero eso es una interna entre ellos, digamos, no es que uno sea mejor que el otro, no, sino que hay una interna entre ellos,
y puede ser que el momento lo eligió Macri para hacer alguna travesura. Pero más allá de eso, el proyecto de Milei es sin el peronismo, es decir, no puede existir el peronismo, ¿no? Y no puede existir la movilización popular, lo vemos en todas las actitudes de represión que ha tenido, ¿no? Y la actitud que tiene también de una actitud beligerante constantemente, ¿no? Es decir, de hacer un acto y decir que meta bala, digamos, o defender a un policía que se arrodilla en tierra y hace un tiro directo a un periodista, ¿no? Bueno, creo que ellos están en una política de construcción de una fuerza que para intentar destruir al sindicalismo, al peronismo, a las organizaciones populares y hacer una democracia con menor participación, ¿no? Que eso va no solo en la participación electoral, sino también la participación en el día a día, ¿no? De los sectores populares en las decisiones, ¿no? Bueno, creo que ese proyecto es el proyecto de Milei y puede ser, insisto, que no haya sido oportuno, pero en el fondo estratégicamente él quería esto hace rato, ¿no? Emilio, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Me interesa también una reflexión tuya como un dirigente histórico de los movimientos populares y del peronismo sobre cómo llegamos hasta acá. Yo tengo dos hipótesis, quiero saber si las compartís o no. La primera es que no necesariamente el amor vence al odio y que en cierta medida resignamos la posibilidad de canalizar las pasiones tristes que existen, que es la bronca, la rabia, el enojo, regalándoselas a los adversarios. Y la otra, que me interesa tu reflexión, es que creo que dentro del campo popular, de un sector del campo popular, primó la idea del diálogo y la moderación, ¿no? De que podíamos acercarnos a las clases dominantes, poner al CEO de Sigenta de jefe de asesores de un gobierno popular y que dejándonos sobar un poquito el lomo iban a ser menos duros o iban a poder ceder algunas cosas en pos del bienestar colectivo. Quiero dos reflexiones tuyas respecto a la idea de que el amor vence al odio y respecto al diálogo y el consenso. No, el amor vence al odio no es una consigna, aparte que yo ame o quiera o que exprese nada para mí, ¿no? Es una consigna del progresismo, no creo que tenga un carácter revolucionario ni mucho menos. Creo que sí, los buenos están siempre de un lado, pero eso es otra cosa, es pensar otra cosa, que todos son malos. Yo creo que hay una insatisfacción democrática, como dice Cristina, pero que esa insatisfacción democrática es culpa nuestra, no es culpa. La derecha es la derecha, ¿no? Es decir, la derecha, si el enemigo es el enemigo, no le puedo pedir justicia o que construya una sociedad participativa a los sectores que no quieren la participación popular, ¿no? Que viven del engaño, que viven de la mentira, ¿no? Eso sí se lo tengo que pedir a los gobiernos populares, ¿no? Es decir, está claro que esta satisfacción democrática es culpa nuestra, no le puedo echar la culpa de eso. Ellos la quieren construir, la quieren desarrollar, pero nosotros no fuimos capaces de generar, en el momento que tuvimos la mayoría del poder, para decirlo de alguna manera, las condiciones para que esto no suceda. Así es. Y sobre todo en este último gobierno. Está muy bien entender que esto es consecuencia, ¿no? Esto es consecuencia de las cosas que hemos hecho nosotros, de las malas cosas que hemos hecho nosotros. No es... entonces creo que ahora tenemos que corregir eso y esta insatisfacción democrática la tenemos que representar, ¿no? Si la gente, honestamente... No va a las movilizaciones tan solo pidiendo que volvamos nosotros, ¿no? Sino va a las movilizaciones pidiendo que se vayan todos, ¿no? La consigna que más se masifica es esa. Bueno, hay gente que no está yendo a votar, Emilio, estamos viendo unos números muy preocupantes, que no está yendo a votar, entonces hay una insatisfacción democrática, como ha dicho Cristina. Esa insatisfacción democrática, ¿no? Insisto, nosotros, ahí están nuestros compañeros. Tenemos que entender que esos son nuestros compañeros, que los tenemos que reconvocar, que los tenemos que volver a enamorar. Bueno, esa es la tarea.
¿no? Emilio Sierra. Sí. No, perdón. Es un proceso en donde la tarea principal es desgastar este modelo y desgastar este gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar el miércoles, Emilio? El miércoles va a haber una movilización inmensa, yo creo, ¿no? Muy, muy grande. Va a haber mucha gente organizada movilizándose. Vienen del interior muchos gobernadores, ¿no? Y ¿Tienen? ¿Están confirmados? ¿Me podés adelantar algunos nombres? No. Esperemos que hoy, no quememos la reunión de hoy. Muchos sindicatos, ¿no? Estamos haciendo la movilización nacionalmente. Nosotros no vamos a poder hacerlo realmente porque no tenemos los recursos para hacerla, pero sí vamos a hacer movilización en el interior, donde no podamos venir a Buenos Aires, y va a haber una gran movilización organizada, pero también va a haber una enorme movilización no espontánea. Yo estoy convencido de eso. Sí. Va a haber una enorme movilización espontánea porque ya lo hemos visto en estos días, la participación espontánea de la mayoría de nuestro pueblo, así que va a ser una gran expresión de democracia, donde vamos a acompañar a Cristina, ¿no? Y vamos a volver con Cristina, digamos. También eso hay que dejarlo en claro porque hay ideas de llevarla a algún lugar, esas cosas. Bueno, la vamos a acompañar a esos lugares y nos vamos a quedar en esos lugares. Es como una suerte de advertencia. Nosotros vamos con Cristina y volvemos con Cristina. Ahora, Emilio, y te lo pregunto a esto a propósito porque las operaciones hasta ahora para tratar de desactivar son muchas. Si se decide finalmente no citar a Cristina y arreglar todo vía virtual, ¿qué pasa? Movilizaremos, yo me imagino, hay que decidirlo, esto se va a decidir en el día de hoy, pero yo me imagino una movilización parecida al 1 de mayo del 74, bien, cuando pasamos todos por Perón, saludó a los trabajadores desde el balcón y los trabajadores desfilaron en ese caso por la CGT, hoy desfilar por la casa de Cristina, ¿no? Uh-huh. Y que haya una gran movilización que pase por ahí, ¿no? Porque el lugar ese es muy chiquito, sí, para hacer un acto, pero sí podemos movilizar. Y la otra posibilidad que está dando vuelta es que antes de ir Cristina le hable, que la despidamos con un gran acto. Eso también me gusta mucho. Que la despidamos con un gran acto. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Es decir, antes de que le comuniquen, antes de que la detengan, digamos, en su casa, pero detenida, hacer un acto con Cristina. Y esas son las dos posibilidades. Bueno, faltan... Estas cosas las tiene que evaluar, claro, Cristina con su entorno, con sus abogados, con sus familiares, porque eso también es una decisión político-jurídica, ¿no? Bien, la convocatoria está hecha, es el miércoles 10 de la mañana, San José y San Juan. ¿Habrá movilización sí o sí? Eso es lo que nos está confirmando aquí Emilio Pérsico, y lo quiero decir a propósito, porque si uno mira en este momento Clarín, La Nación y demás, la gran apuesta es desinflar, no. La movilización se hace sí o sí, iremos obteniendo los detalles con el correr de las horas. Emilio Pérsico, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita, y por supuesto aquí en la radio ya iremos a estar con una gran cobertura el miércoles. Como viene siendo, Feli, desde la calle, desde los estudios y al ritmo de lo que exige la coyuntura, así, ¿no? Es. Días liminares, días bisagra en la historia de nuestro país. Veremos qué pasa el miércoles, pero todo augura una jornada histórica. 13:34 minutos, vamos a hacer la tanda. Me contás después un poco cómo sigue el Por tema favor. Con Israel, Irán y Gaza, no nos olvidamos de Gaza aquí. Sin lugar a dudas, te doy un poroto antes de seguirlo. Dale. Acaban de bombardear la televisión iraní en vivo. Mientras estaban transmitiendo una mujer al aire, bombardean la televisión iraní. Cuando volvemos te cuento un poco más. Vamos. Somos Radio AM530. Argentina con Cristina. Este miércoles 18 de junio, a partir de las 7, la Radio de las Madres acompaña a Cristina hasta Comodoro Pi. Cobertura en vivo, minuto a minuto de una jornada inolvidable. La historia se vive en la 530 y la comunidad es protagonista. Hoy van por Cristina, mañana vienen por nosotros. No a la proscripción. Todas y todos en las calles. La 530 camina con Cristina. No tenemos que permitir que la sigan condenando.
Falacias libertarias. Cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hola, Felicita, Yair y todos los queridos compañeros de esa radio, Emma de Matanza. Felicitas a usted, gracias que vino, es maravilloso oírla, que se ha repuesto bien, parece, y me imagino que habrá disfrutado si escuchaba lo bien que comandó el barco Yair, el capitán Yair, como usted dice. Bueno, y todos los compañeros que le hicieron también la segunda, que hubo varios. Y uno creo que es, bueno, ahora no me acuerdo,
pero un muchacho que está también con Polimeni, creo. No me acuerdo el nombre. Muy bien por todos ustedes. Hola, Felicita. Mira, la historia de la humanidad es la historia de los abusos y de la resistencia a los abusos. Y es lo que seguimos viviendo. Acá en Argentina, en Israel, en Rusia, en la guerra de Rusia-Ucrania, siempre es lo mismo. O sea, un sector que quiere vivir por encima de los otros y a costa de los otros, y el resto resistiendo como puede. Desgraciadamente, hasta el momento vamos perdiendo, pero en algún momento vamos a ganar, porque el lado justo es el nuestro. Gracias, Roberto de Tigre. Muchísimas gracias, y a los que se suman también aquí vía mensajitos de texto y vía streaming. Gracias, Gustavo, que me dice: quiero noticias del lado de Irán. Quiero saber de justicia divina. Bueno, no sé si te vamos a contar justicia divina. En una guerra difícil. Me parece que no. Hola, Félix, soy Miriam de Palermo. Pienso que hay que convencer mucho a los chicos. Yo tengo nietos que hablo con ellos. Sabés que lo explica bien Cristina hace 5 años cuando es citada Comodoro Pi, su alegato sobre vialidad ante el juez de la Liverpool, Jiménez Uriburu, justamente. Allí Cristina da una clase magistral sobre el lawfare y el derecho. Ahora deberían pasarlo en cualquier espacio de forma gratuita para estudiantes secundarios, séptimo de primaria, y sobre todo los del derecho. Te imaginas que lío se armaría, ¿no? Sí, hermoso, Miriam. Hermoso, los docentes. Pero sí, lo que yo trataba de decir iba en esa línea, ¿no? Que hay que explicar efectivamente lo que está sucediendo. Bueno, gracias. ¿Quién más nos escribe? Silvina, muchísimas gracias. Felicitas, excelente el editorial, te dice Marité. Verónica dice sembrar, sembrar y sembrar. Ruli dice: la lucha debe empezar cambiando la educación liberaloide de Sarmiento. Y Susana Piñani dice: fresca y contundente estuvo. Felicitas, y gracias a Yair también. Muy bien, estás en la radio de las madres, no pudieron venganza, siempre justicia, somos el amor y ellos el odio. Bueno, muchísimas gracias, David de Florida. Gracias por aquí. Acá nos dice que la Montonera anunciando que hay comandos iraníes en la marcha. Anoten esto, bueno, si no descartamos, Carlos. Gracias Antonieta, que me manda un mensajito por aquí dándome la bienvenida. Espero que no lo diga por mí lo de comandos iraníes nada más. Acá también Walter dice: tanto los 3 jueces como el Estado de Israel han pateado el hormiguero. También dicen: excelente propuesta el simulacro de ataque de hoy. Puede ser terrorista o la ultraderecha. El mundo intenta soluciones acaloradas de destrucción, en referencia al video que subían los indisciplinados con tu participación, Feli. Uno más, Lorenzo dice: hola compas, escuché desde el inicio pero recién entro, me perdí de ver la actuación de nuestra Feli, luego voy a verla. Vayan al Instagram de Indisciplinadas, que lo van a ver, o al mío. Sí, para algunos resulta una provocación, pero véanlo todo, tienen que verlo todo, no podés ver 20 segundos. No, si te quedas a mitad de camino, viejo, un poco de paciencia, amigo, miralo no todo. Después el veredicto. Bueno, algunos están enojados porque si Persic usó el término despedir, porque dijo que despedir, hacer un acto cuando Cristina va a la audiencia, y a algunos no le gustó la utilización de la yo terminología. Creo que se entendió dentro del Yo también preparé la oreja en ese momento, y lo volvió a decir, y lo volvió a decir, que no sabían si acompañaban y volvían, si la despedían ahí, etcétera, pero bueno, entiendo la suspicacia que genera. Gracias, Gustavo. Gracias aquí desde el Garrahan, me recuerdan, le mando un beso grande a Pedro, pero bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, que el conflicto no se terminó en el Garrahan, aunque la foto oficial diga otra cosa. El Garrahan está en crisis y bueno, están haciendo una campaña en redes y tratando de visibilizar lo que sucede, que es tan grave, ¿no? La otra vez me contaban la cantidad de médicos que están renunciando en el Garrahan. Ustedes se acuerdan que les ofrecieron un bono de 500.000 pesos, al final es chamullo, va a ser de 300.000 pesos. Y la cantidad de profesionales que renuncian todas las semanas: médicos de planta, becarios, residentes, trabajadores especializados en laboratorio, es un
se está desangrando de a gotas el Garraham. Los profesionales se van a laburar a cualquier otro lado que les permita pagar el alquiler. Qué tristeza, una tristeza realmente. Esto sigue sucediendo. Bueno, quiero contarles, invitarlos a formar parte de la... Juli Saúd, a la señora que recién preguntaba quién era el joven que estaba, que lo escucho, ¿no? Es el querido Juli, que está del otro lado. Vení, Juli, vení para acá, que te saludamos al aire. No sé qué joven hablaba, El joven soy yo, perdón. Pero qué vigilante está a punto de pedirte el documento Jair Sibel. ¿A vos te parece, Julián? El otro día me pasó que tuve que dar mi DNI y dije decir 29 millones era de joven. Sí. Vi los que daban el DNI después y dije, ya no es de joven. No, ya está, yo no voy a decir cómo comienza mi... Bueno, no es un secreto tampoco, ¿no? La retruco, ¿ustedes saben qué DNI tiene mi hija? Mi juventud no está retratada en mi documento. 50 y algo, por ahí. seguro. 59 millones, claro. Es una falta de respeto, viejo. Sí, yo tengo una 50 en casa, acá tengo un modelo 50. Tremendo. es muy duro, pero bueno, aquí el querido Juli, que estuvo durante toda la semana. A mí me pasó algo muy feo cuando volví a la radio después de tantos días fuera del aire. ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? Toqué timbre para entrar y me pidieron que me identifiquen la puerta. No eso es algo hermoso que está pasando en la radio, que estamos usando el portero eléctrico y preguntando quién es. ¿Me están pidiendo documento? ¿Qué les pasa, muchachos? O sea, me fui hace 10 días tosiendo. Es un uso y costumbre de la radio, que es que como en tu casa vos no claro. Tenés que preguntar quién es. Sí, dije, ¿qué pasó? Me fui hace 10 días, ¿qué cambió acá? Que la ultraderecha venga, que les vamos a preguntar quién es. Obviamente cuando me preguntaron dije Bonavita, apodo de identificación, o sea, le tiré el apellido. Y además la radio, te voy a decir, está revolucionada. Estamos armando el programa del miércoles, que va a ser una gran transmisión desde las 7 de la mañana. Sí. No sé si escucharon ya la artística está dando vuelta. Eve Bonafini está convocando. ¡Qué grande! No me queda ninguna duda que Eve convoca. Qué vigencia, ¿no? La palabra de ella. Sí, y bueno, la última vez que Eve fue a hablar a la plaza fue para decirle, muchacho, con este poder judicial, o sea, tiene más vigencia que nunca. Hay que armar una poblada, hay que salir a la calle porque estos jueces corruptos, bla, 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 vienen porque tienen... Bueno, ya, o sea, la vio hace un montón. Sí. La vio hace un montón. Una poblada de la Corte Suprema, digo, qué vigencia más grande de esas palabras, ¿no? ¿Cómo te despediste, Eve? Sí. Y la radio, bueno, va a estar, yo para que los oyentes sepan, desde muy temprano, sus conductores, columnistas, todos los programas, los productores, estamos todos en alerta y movilización para estar durante los programas y antes o después transmitiendo minuto a minuto lo que va a pasar en una marcha histórica y un momento que todavía nadie sabe cómo va a ser. Acá estaremos entonces, gracias Juli querido, y quería invitarlas a formar parte de la comunidad de la querida 530. Saben ustedes que en este momento tan particular el apoyo de la comunidad es importante para la radio. Hay varias maneras de colaborar. Por un lado, podés formar parte de la comunidad, lo que implica una suscripción. Entrás a la página de la radio y elegís vos qué suscripción podés, se ajusta a tu bolsillo, digamos, ¿no? Vas a la página, tenés a partir de 5.000 pesos, elegís, te suscribís. Suscribirte, ¿qué implica? Que todos los meses se te va a debitar ese monto en el que con el que vos querés colaborar. Ahora, si vos no querés suscribirte y preferís hacerlo, querés colaborar, querés ayudar, pero a través de una transferencia, vos elegís cuándo y vos elegís, por supuesto, también cuánto. Hay un alias que es Radio AM 530. Así, 530 es con número, obviamente. Radio AM 530, ese es el alias, y vos podés sumarte cuando y como quieras. Quiero agradecerle a todos y todas los que pueden y se suman, y a los que no pueden pero que están todos los días firmes militando y escuchando la 530, porque eso para nosotros realmente es un montón. Eso es lo que le da sentido efectivamente a lo que hacemos aquí todos los días. Sin lugar a dudas, cada comentario, cada abrazo que nos hacen llegar a la distancia, a nosotros nos llena el alma. Bueno, señores y señoras, vamos con la información. Nos quedan 10 minutitos de programa. ¿Qué está pasando en Irán? Me contabas recién de un ataque a un canal. Bueno, Feli, lo último que pasó, que es hace 30 minutos, una noticia totalmente en desarrollo, es el bombardeo a la televisión, radio-televisión estatal iraní, que se llama IRIB, mientras transmitía en directo. ¿Esto qué viene a hacer? Viene a tirar por piso esta mentira que instala el Estado de Israel de los ataques selectivos, ¿no? Muchas veces pregona en su propaganda que
que son ataques quirúrgicos solamente contra grandes jerarcas del ejército o el programa atómico iraní. Esto es un chamullo grande como una casa. Hasta ahora han muerto 224 civiles inocentes en Irán. Hoy nuevas hostilidades, entre ellas el bombardeo a la televisión iraní. Y la gran pregunta es cómo va a escalar esto, porque ninguno de los dos países pareciera estar en condiciones de bajar los humos. Netanyahu, un tipo de la extrema derecha sionista, aliado con los religiosos ultrarradicales. El régimen iraní, un gobierno que desde antes de la revolución iraní viene fortaleciendo sus capacidades nucleares. Y acá otra aclaración para desterrar mitos, ¿no? A ver. Irán no tiene armas nucleares. Es el mismo chucu que utilizó Estados Unidos para atacar a Irak y sacar a Saddam Hussein, y después, casualidad, no había armas químicas y nucleares en Irak. Una sola prueba, digamos, es una acusación histórica, ¿no? Exactamente. Pero no exhiben una sola prueba de que esta vez Irán efectivamente tenga algún arma o algún avance concreto. De hecho, lo ha aprobado la Agencia Internacional de Energía Atómica, que lo que sí dice es que está enriqueciendo el uranio en un porcentaje más alto que el que se generaría para energía, pero que no tiene armas nucleares. ¿Sabes quién sí tiene armas nucleares, Felicitas? ¿Quién tiene armas el nucleares? Estado de Israel, que en el desierto del Negev, en la ciudad de Dimona, tiene aproximadamente 50 cabezas, 50 ojivas nucleares. Y esto no lo digo yo, que soy un periodista antisionista, lo dice un técnico del ejército de Israel que se llamaba Mordejai Barunu y que fue condenado a 18 años de prisión y desterrado de su país por develar que Israel estaba desarrollando un plan nuclear. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, salió Pakistán, que es otro país de la zona que tiene su conflicto histórico con India. Perdón que te interrumpa, Sí. que me quedé mirando el monitor, las imágenes de la conductora levantándose, el estudio se llena de polvillo porque explota ahí justamente, mirá, se le cae el techo encima, digamos, ¿no? Y esto es un ataque selectivo contra población civil, porque te imaginas que esa señora de unos 40, 50 años que está transmitiendo no es un alto mando del ejército ni de la Guardia Revolucionaria iraní. Sí. Eso de los ataques súper dirigidos también es un verso que no resiste. Verso total. Y la pregunta es, ¿por qué atacan canales de televisión? ¿No? ¿Por qué Israel intenta atacar canales de televisión? En este programa, Felicitas le ha dedicado más de un editorial al ensañamiento de Israel con los periodistas en Gaza. Sí. De hecho, hay una prohibición de Israel para que ingresen reporteros internacionales a Gaza, porque necesitan que nadie relate lo que está sucediendo, ¿sí? En la guerra, la verdad también es una prenda de negociación, la información es parte del botín, así que les importa que no haya relatoría de lo que está sucediendo en el territorio iraní. Dos datos más importantes que te aporto, Feli. Están girando muchas fake news. También hay un video en donde el centro financiero de Tel Aviv aparece todo destruido. Eso no es real. En Israel se calculan al menos 13 muertos, en Irán 224, y también Israel pregona que destruyó todo el programa nuclear iraní. Eso también es mentira, porque gran parte de su estructura de desarrollo es subterránea. Israel no tendría capacidad de hacer esto sin Estados Unidos. La gran pregunta que dejo pendiente es ¿qué va a hacer el resto del mundo mientras esto sucede? Un Estados Unidos cada vez con menos capacidad de mediar, que dice, bueno, yo no quería esto, pero chicos de Irán, cuídense. Una Rusia y una China que ganan cada vez más volumen internacional porque tendrían capacidad de convocar a los actores, pero que claramente están mucho más cercanos a la posición iraní. Y por último, el triste papel que le toca desempeñar a Argentina, cuyo presidente 3 días atrás dijo en una provocación burda que va a mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, una ciudad que es tutelada internacionalmente, una provocación que otra vez nos lleva a tomar posición por un país como Israel, que jamás reconoció la soberanía argentina sobre Malvinas, a diferencia de todos los países árabes que apoyan a nuestro país en su disputa con Gran Bretaña. Entonces, más allá de posiciones irracionales, está bueno ver qué le conviene y qué no a nuestro país en medio de este conflicto. Jair Sibel, 13:53 minutos, vamos a repasar algunos audios de los más importantes de estas últimas horas. Es increíble, la cara de piedra, la piedra de Tandil, la cara de piedra de la política, ¿no? La piedra movediza. Esta es la voz de la impunidad, esta es la cara de la impunidad. Estoy hablando de un tipo como Mauricio Macri. Esta es la mafia, este es el poder de la Argentina, una mafia enquistadísima hace muchos años en la Argentina, hablando de la situación de Cristina. Escúchalo. Es importante que cumplan lo que hayan dicho los jueces. ¿Y qué le parece? La prisión de privilegio, de condiciones de privilegio.
Confiemos en los jueces. En una palabra, la ratificación de la Corte Suprema de Justicia. Confiemos en los jueces y eso es la pregunta que gobierna. Y si nos define en una sola palabra la definición de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de Cristina Fernández. Que creo que el proceso fue público y era muy claro para la enorme mayoría de los argentinos. Creo que ¿Se hizo justicia? 17 años después creo que se hizo justicia. ¿Sí? 20 años después. Perfecto. Ahí está, entonces. Estaba muy preguntona. O sea, primero le pide al vago que piense una sola palabra. O sea, lo mandó a hacer una actividad intelectual para la cual no estaba dispuesto a esa hora. La síntesis para Mauricio. No podía en una sola palabra. Pero bueno, insisto, la impunidad de estos tipos, realmente. La impunidad. O sea, ¿ustedes se acuerdan de lo que pasó cuando el operador judicial de Mauricio Macri tenía que ir a una audiencia, no? Pepín Rodríguez Simón. Se las picó. Estuvo prófugo de la justicia sin que nadie se escandalizara por esto. En las playitas de Uruguay. Hasta que, bueno, volvió Javier Milei, volvió un contexto favorable para regresar al país. Eso hacen estos tipos. Total normalidad, ¿no? Para Pepín Rodríguez Simón, no sorprende que la condena caiga después de la derrota de ficha limpia, que era el otro objetivo que tenían las clases dominantes alineadas con el PRO. El abogado Carlos Beraldi, hablando de esta situación. Yo participé del juicio a las juntas, sí, claro, y vi cómo se hacía un juicio justo, a pesar de la enorme complejidad que había, cómo se le daba garantías a las defensas, cómo se escuchaba a los testigos. Todo eso no pasó en este caso. Los genocidas tuvieron más garantías que Cristina Fernández de Kirchner. Tuvieron un juicio y Cristina no lo tuvo. Bueno, la voz de Beraldi. No tenemos mucho tiempo. Quiero escucharle. Le vamos a mandar un beso grande también, además, a Horacio Robelli. Genio, amigo. Que estuvo en el programa Sin Diarios hablando de la baja de la inflación en la Argentina y de cómo se está financiando. Esto que yo te digo, las noticias de la economía pasaron a un segundo, tercer y cuarto plano, si querés. Nadie está hablando de lo que pasa con la economía y lo que está sucediendo realmente es muy terrible. Vos lo sabés porque te afecta en el bolsillo directamente, el consumo no ha repuntado, el nivel de vida, el costo de vida sigue aumentando. Bueno, escuchá lo que dice Robelli con respecto a la baja de la inflación y cómo se financia. La inflación se está financiando con un brutal endeudamiento externo. Este gobierno, no tenemos los datos de mayo, pero hasta abril, aumentó la deuda pública en 113 mil millones de dólares. No en 113 millones de dólares, en 113 mil millones de dólares. Desde enero, no podemos tomar diciembre porque asumieron el 10 de diciembre, pero desde enero hasta abril aumentaron la deuda de 483 mil millones de dólares. Cuando se fue Alberto Fernández era de 370 mil. Aumentaron la deuda en 113 mil millones de dólares. Vos decís, ¿en qué? La plata. Tal cual. Claro, lo habíamos utilizado para recuperar el río Paraná, el puerto Rosario, tener nuestra marina mercante, construir 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. O sea, están financiando la renta financiera. Lo que ellos llaman sanear la macro es financiar la renta financiera. Lo único que le van a asegurar es una brutal tasa de ganancia a los que traen capitales afuera con el famoso carry trade. Bueno, bastante claro, ¿no? Como suele ser Robelli. Totalmente, y lo callado que pasa toda esta situación económica, obviamente porque la centralidad de la agenda está puesta en la situación de Cristina. Y cerramos esta ronda de audios con Guillermo Franco, que también es como una suerte de resumen a esto que venimos contando en estas 2 horas, que es el gran miedo que tienen a la movilización, a la gente en la calle, al apoyo popular que tiene la figura de Cristina. Los jueces tienen la responsabilidad de un caso que tiene estas connotaciones entre criminales y políticas, de tomar las medidas que generen la menor convulsión posible. Entonces, a mí me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación, etcétera, y todas las que hacen al procedimiento penal pueden hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir hasta los tribunales, ¿no? Porque eso, digamos, no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de corte, de movilización de fuerzas federales. No tengo la experiencia como para ser un magistrado que tiene esta responsabilidad, pero se me ocurre que si yo estuviera en ese lugar diría no. Digamos, intentemos no generar esta situación de tensión social.
no quieren que se muevan, básicamente, Obviamente, ¿no? el tono de miedito que tiene el Sí. Don Francos. Aparte, ¿cuántos policías vas a sacar a la calle? No te van a alcanzar, me parece. Están ¿no? cansados los policías también Para hacer de un esto, ¿no? despliegue como el que están acostumbrados. Bueno, en fin, de salida. Me despido cuando no estoy al aire. Yo me despido cuando quiero. Si no quiero salir al aire, no salgo, ¿ok? Gracias, Charlie Escalante. Decía que gusto trabajar con este equipo. Vicente Castro, nuestro operador de streaming, Lauda Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción, Martín Suárez en la calle, Jair Sibel en el estudio. Gracias, Chau, Jair. Feli, hasta mañana. Se viene Carlos Polimeni. Quédate en la 530.